Bienvenidos a Filmfómanos. Hoy vamos a hablar de la película de superhéroes de Martin Scorsese, The Irishman. Es un villano de Batman, como Joker, que también la dirigió él. Él es muy fan de Scorsese, él ha traído todo lo que hay aquí es suyo. Tiene el mismo número de efectos especiales que una peli de Marvel, si te paras a pensarlo. Pam, pam. Pam, pam. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Filmfómanos. Hoy vamos a hablar de Irishman, el irlandés, la última película de uno de los grandes maestros que quedan en activo, Martin Scorsese. Trata básicamente sobre la vida y milagros de un sicario de la mafia italiana y vemos un poco todo el recorrido de este hombre durante los eventos más importantes del siglo XX en los que estuvo involucrado. Pues esta película la reseñamos con mucho atraso, pero al estar en Netflix no nos importa realmente porque no es una película que puedan retirar de los cines. Yo quería hablar de esta obra maestra, sí o sí, porque creo que merece la pena. Va a ser interesante confrontar nuestras opiniones porque, como ahora comentaremos, yo, como ha dicho Aitor, soy un gran fan del cine de Scorsese y Aitor directamente se la pela el cine de Scorsese. O sea que, bueno... No me la pela, simplemente no me he puesto serio con él, o el cine de gángsters no me atrae en general, pero son todo películas que quiero ver eventualmente, porque sí, mi referencia de Scorsese era El pez globo del espantatiburones. Tú has dicho ¿y qué? Y yo he dicho ¿qué? No, he dicho ¿qué de qué? Lo has dicho primero. Sí, ya me imaginaba que podías ir por ahí. ¡No la chocas! ¡Oscar! Tranqui, hay muchos peces blancos que no saben hacerlo. Ese papel le perseguirá de por vida. Cuando se muera, tú contarás un tuit de Sí. se ha muerto el juego de eso. Pez globo del No hablemos espantatiburones. de la muerte de Scorsese. Esto. No, pobrecito. Probablemente esta sea su última película de gángsters. Y es lógico, porque The Irishman es tan jodidamente buena, tan jodidamente perfecta en su afán de comprender y encapsular lo que es el cine de gángsters para Scorsese. Es una perfecta revisión de la madurez de un género puramente scorsesiano, porque como vemos aquí, bueno, su filmografía es mucho más amplia, pero estas serían las más representativas junto con Malas Calles, que es su debut, pues esas serían las 4 más representativas del subgénero de Scorsese con los gángsters, que son las que podrías haber visto, pero bueno, ya Sí, las verás. a mí lo que me daba miedo de esa película era encontrarme algo demasiado autorreferencial. Algo tipo de que si no has visto estas películas no la entiendes. Aquí no me ha creado esa sensación, o sea, seguramente pues por los actores puede remitir o puede contrastar con papeles previos, y ahí podrás decirnos tú, pero puede ser perfectamente la primera película que ves de Scorsese. Sí, no, yo Eso creo es que lo sí. que me ha agradado, es como Que no- plataforma al género. Pero no vas a apreciar tanto la evolución de este subgénero en manos de un maestro como lo aprecias si has visto más o menos cronológicamente las otras grandes obras maestras del cine de Scorsese, como son uno de los nuestros, Casino, Gangs of New York e Infiltrados, ¿no? Porque sí que ves esa evolución en su tratamiento del drama, de los tropos, de los mafiosos. Sí. Creo que para entenderla no es tan importante conocer igual la historia americana del siglo XX como conocer de qué te está hablando realmente Scorsese. O sea, no te está hablando de que este Frank Sheeran, el irlandés, sea una especie de Forrest Gump que ha estado presente en todos los grandes acontecimientos del siglo XX. Sí. No, está hablando de esa clase de tipos mundanos, que al final es un tipo mundano. Un sicario, un irlandés, que llega a convertirse en sicario de la mafia italiana de pura potra, como suelen ocurrir en la vida las cosas realmente. Un origen muy humilde. Sí, una persona que ni es especialmente inteligente, ni es especialmente brillante en nada de lo que hace, pero es lo suficientemente competente en muchas cosas que son útiles para la mafia, como es eliminar gente, como es contar con alguien de fiar. Aprender de los errores. Claro, A esta lo película al primero final está hablando del honor entre mafiosos, entre gángsters, Que de se ese humaniza. tipo de valores, que es un poco jodido hablar de ellos porque estamos hablando de delincuentes, de gente, de mala gente, pero es en parte la fascinación que veíamos sobre todo en uno de los nuestros, en Casino. Esa fascinación aquí se torna un poco más amarga, ¿no? O sea, más que fascinación en esta película es comprensión. O sea, Sí, es entender porque- por qué esta clase de gente hizo lo que hizo, ¿no?
A la mitad te metía como un personaje que era como, por así decirlo, un malo genérico que hacía las cosas mal y amenazaba a la gente y trataba a la gente mal. Un personaje, no recuerdo el nombre. Joe el loco, sí. Joe el loco. Te enseña también por qué ese tipo de personajes que, pues, por ejemplo, es como muy típico en las webseries de queremos hacer una webserie, ¿qué hacemos? Mafiosos que se disparan y demás. Pues hacen personajes así como súper malos y hacen ese tipo de personajes súper crueles, súper malos que solo torturan y aquí te demuestra que en el mundo real eso no prospera. Es el estereotipo de mafioso italiano. No prosperan, no te respetan realmente, te tienen miedo pero saben cómo acabar contigo. Por eso es tan fascinante la figura de Joe Pesci, que interpreta a Russell Bufalino, que era uno de los grandes capos de la costa este de Chicago. Y es impresionante su papel precisamente por eso, porque encima Pesci, que es uno de los actores definitorios del subgénero... Sí. Pepsi. Pepsi no. Pepsi. Pesci. Es que sí, ¿cómo se pronuncia? Pesci. El viejete, ¿no? Sí, Pesci. De los actores definitorios de esa clase de papel que decías tú, de gángster lunático, psicópata, y aquí es todo lo contrario. Vemos a un gángster entrado en años, a un gángster respetado, a un gángster sabio, que impone su criterio siempre por encima de la violencia. Sí, muy amigable también. Sí, una persona que no tiene nada que ver con los papeles que habíamos visto en otras películas de Joe Pesci, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho también, que no sé si será una característica especial de esta película o algo que ya se ha visto antes y remite a ello, es que cada vez que te introducían un mafioso, te ponían el nombre y cuándo y cómo moría. Sí. Entonces ya te hablaba de la inevitabilidad, de que el hecho de que la película ya empiece con el irlandés narrándote que ha llegado la vejez, no, pues ya contrasta de cómo no es realmente como los demás hasta el fondo, ¿no? Es un recurso que se ha sacado de la manga Tarantino para esta película que yo no había visto. O sea, Tarantino. Tarantino. Scorsese, Tarantino. Le pego la confusión. Well, I just reject your hypotheses. Pues sí, es un recurso que yo no había visto nunca en el cine de Scorsese, que es muy apropiado para esta película, sobre todo en sus ganas de desmitificar la figura del mafioso, porque es lo que dices tú. Te acaban de introducir a un personaje que es un personaje secundario, casi un extra, que no vas a volver a ver, pero es gracioso por eso, porque estás viéndolos en su apogeo, sobre todo al principio de la película, que es cuando más abundan estos rótulos, creo, ¿no? Son todas muertes muy horribles, sí. O sea, 5 tiros en la cabeza. Y los presentan en su apogeo, reuniéndose ahí con los puros en los restaurantes italianos, tal, y efectivamente, en cuanto te los presentan, te dicen en qué año, en qué fecha murieron y cómo, ¿no? Y es algo muy gracioso cuando presentan a uno que no muere, que dice murió de viejo, le cae bien a todo el mundo, ¿no? Como la excepción, ¿no? Los mafiosos son personas al fin y al cabo, ¿no? Y como demostró Los Soprano, pues la mayoría de ellos son gente más bien simple, más bien mundana, que simplemente son mafiosos porque tienen menos escrúpulos que los demás. Oye, tío. ¿Quiénes sois vosotros? La mafia, colega. Y que si te llamas Tony, lo normal es que seas gordo. Hay muchos Tonys. Y muchos Tony gordos también. Sí. Jimmy Hoffa, que es el otro gran pilar de la película, Al Pacino en su primera colaboración con Scorsese, curiosamente. Hay un momento que Jimmy Hoffa, en una escena muy graciosa, dice Tony, 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 todos os llamáis Tony. Ya no hay un respeto, sino una admiración mutua de Frank por Jimmy, porque es el presidente del mayor sindicato de camioneros del mundo, y porque es un hombre peculiar, curioso, ¿no? que suele caer bien. Por lo general es una personalidad que le va muy bien a Pacino, claro, es una personalidad desbordante, un tipo que según entra en escena ya atrae la atención, ¿no? Y al final la peli se sostiene básicamente en estas tres interpretaciones maravillosas, porque es el gran fondo dramático de la peli, la amistad, un poco, ¿no? La amistad entre gente, no ya peligrosa, sino entre gente muy compleja, en el sentido de que son hombres del siglo XX, norteamericanos, conservadores, hasta cierto punto, porque los mafiosos votaban a Kennedy y le hicieron presidente, pero bueno, luego ya sabemos cómo acabó la cosa, ¿no? Pero dentro de ese conservadurismo vemos unos códigos de amistad, de compañerismo muy concretos, ¿no? Que se dan sobre todo en las mafias, en las organizaciones criminales. Son muy interesantes de ver en pantalla, sobre todo en esta película. Hay escenas, es que hay escenas brutales. Podríamos pasarnos horas desgranando cada secuencia. Y creo que lo de los efectos al final es la anécdota desgraciada, porque mucha gente entiendo que le haya echado para atrás. Sobre todo al principio es un shock bastante grande cuando vemos al De Niro con supuestamente 30 y pocos años, ¿no?
Pero bueno, a mí la película me ha parecido tan buena que he conseguido abstraerme de eso y según avanzaba el metraje me he dejado llevar por las secuencias, por los personajes, por el drama y no me ha importado tanto. No, realmente solo despista el hecho de tener una imagen de cómo luce en la actualidad. Pero será interesante ver esta película dentro de 10 años, cuando estos efectos se han mejorado muchísimo, a ver si es algo que chirría o si pasa a la perfección. Porque es lo que suele pasar con las películas con efectos especiales tan avanzados, ¿no? Que pasan los años y no es tan convincente. Entonces, el paso del tiempo va a ser interesante para esta película, a ver si llega a estos estatus también. Es interesante que alguien como Scorsese vaya a Netflix, a estas plataformas. Yo creo que hubiera funcionado mejor como una miniserie tipo de 4 episodios de 1 hora, prolongarla media hora más y hacerlo para que sea más accesible, o incluso que esto fuese una especie de versión extendida para DVD y que hubieran recortado 1 hora o así para cines, más accesible. Pero por lo general me ha agradado la experiencia, yo la recomendaría y nuevamente desde el punto de vista de alguien que no conoce a este autor. ¿Y tú lo recomendarías, David? No sé si lo dijiste. La mejor película que he visto este año, sinceramente. Y no solo porque sea de Scorsese, sino porque encierra muchas esencias de su cine y de un cine que yo creo que también está en peligro de extinción. Es verdad que es un metraje enormérrimo. A mí no se me hizo para nada larga. Puedo entender que, bueno, si no estás muy interesado en este cine, sí que se te hace un poco cuesta arriba, pero bueno, yo creo que merece la pena que le deis una oportunidad. Y sigue bien. No, en ningún momento me perdía. La recomendaría, sí. Encarecidamente para todos aquellos amantes del cine, porque me parece una obra maestra. Scorsese, ojalá viva 100 años. Para que haga después de Tiburones 2. Y que la dirija él y que todos sean... O sea, los peces son en realidad captura de movimiento. No entendería ver el Tiburones 2, pero dirigida por Scorsese. Y aquí también. O sea, admítelo. O sea, ¿qué más da que sean humanos o que sean peces? Y ¿cómo se llama? Emilio Martínez Lázaro, que doble también a Will Smith, porque no era el actor recurrente en España de Will Smith, sino el de Emilio, el portero, de Aquí no hay quien viva, el que decía un poquito de por favor. Tiene que volver ese de entre los muertos. Se van a revivir también con magia irlandesa de ordenadores. Me llevo tus pelis, las quiero ver.